Hola amores, ¿cómo estáis? Hoy María Caratini y yo os traemos un vídeo de nuestros perfumes favoritos hasta ahora. Y abajo os voy a dejar el enlace a su vídeo para que paséis a cotillear cuáles son sus perfumes favoritos. Me haréis el favor, ¿verdad? Vamos enseguida a ver su vídeo cuando yo os cuente los míos. Y bueno, qué difícil, ¿eh? Es muy difícil hacer una lista de los favoritos teniendo tantos amores. Tengo que confesaros que soy una persona muy infiel. No soy capaz de ser fiel a uno solo y confieso que cuando paso un tiempo que los utilizo y cuando los utilizo demasiado tiempo y me canso de ellos, rápidamente cambio y me voy a por otro y lo utilizo y lo disfruto a tope. Así que la verdad es muy difícil decidirme por unos pocos perfumes. Así que voy a comenzar por los que son de mis super favoritos completamente. Creo que ahora mismo podría decir tres que son incondicionales para mí. Son, vamos a empezar, Le Interdit. Eh, Os lo he dicho varias veces, ahora mismo yo sí que me podría quedar solamente con él. Lo adoro. Ay, por Dios, es que cuando lo huelo, lo siento que es mío, de verdad. Hay muchas veces controversia con este perfume, ¿no? Hay personas que sienten el nardo como un perfume de persona mayor, que me lo han llegado a decir por escrito, pero yo lo huelo y creo que esta combinación floral es perfecta. Floral, con caramelo, con cosas, pero es que lo han hecho de tal forma que este perfume es elegancia pura. Lo he utilizado ya unas cuantas veces y creo que lo utilizo con temor. ¿Cuántas veces disfrutáis mucho de un perfume y te da miedo utilizarlo por gastarlo, verdad? Pues a mí me pasa a veces eso con este perfume y con el siguiente que os voy a enseñar. Lo amo, de verdad. Amo este perfume. Y si no lo he incluido en más listas de perfumes, es porque sé que precisamente esa nota de nardo no gusta a todo el mundo. Pero sin duda yo con los ojos cerrados lo recomiendo, aunque sé que como todo es particular y no es para todo el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo lo amo. Otro de mis favoritos, pero súper favoritos. Ahora mismo estos son dos de los que están arriba y el siguiente igual. Miss Dior Absolutely Blooming. Ya sabéis que lo probamos en el formato roll-on. Me encanta. O sea, yo no sé cómo no se le ha dado más repompeo, más publicidad a este perfume, que es delicioso. Me encantan sus notas frutales. Es verdad, fíjate, me han dicho a personas que no les ha gustado que les ha parecido demasiado ácido y tal por el tema de esos tonos de frambuesa y demás que lleva. Pero yo, sin embargo, estoy enamorada de este perfume. Me encanta y lo disfruto muchísimo. Os cuento que algunos de los perfumes favoritos que os voy a enseñar es posible que no aparecieran en la lista de primavera o no aparezcan tal, sino porque hay algunos que son más de verano o los guardo más para otoño-invierno, pero esta lista es de todos esos favoritos. Así que este Miss Dior, yo os lo dije cuando hicimos la compra, sé que muchas lo comprasteis por mi culpa, lo siento, pero sé que muchas lo estáis disfrutando y este es que para mí, igual que mi Interdit, mira, no los regalo ni aunque te me pongas de rodilla a llorarme. Son míos, míos, míos. Míos. Ahí me sale toda la vena egoísta. Lo que más me gusta es que no lo regalaría ni loca. Y voy a ir con Good Girl. Good Girl, este es el Leger. Cuando apareció, ya unos añitos, no me acuerdo cuándo, el Good Girl me enamoró. Me encantó, pero no mucho, muchísimo. Y tengo el frasco de Good Girl, lo tengo que me llega ya por aquí, ya casi con ese culillo de perfume. Y luego cuando apareció este, me encantó que es un pelín más suave por el tema de
que cambia la nota de dulce de leche, ahí está. Entonces eso suaviza el perfume, lo hace ligeramente más goloso en lugar de esa nota de café y cacao oscuro. Y aquí ya aparece esa nota que ya lo hace más golosito. Se hace muy muy rico. A mí me dura bien. Hay gente que se queja de la duración de los perfumes de Good Girl. Para mí dura bien. Y yo os digo, mirad, cuando un perfume te enamora tanto como a mí me enamoró Good Girl, porque Good Girl me encanta, y este más aún, cuando un perfume te enamora, es que te da igual que te dure 2 horas, que te dure 5. Es que si ese perfume te ha enamorado, mira, te lo echas hasta la saciedad. Sabes que te lo vas a volver a comprar porque te encanta, así que dices, ¿qué más da? O sea, totalmente, ¿qué más da? Otro de estos particulares. Esos son mis 3 mega super favoritos. Totalmente, me encantan. Y este, mira, qué rico, Dios mío. Gucci Bloom Nectar di Fiore. El primer Gucci Bloom me gustó. El Gucci Bloom que hay verde, que tiene Aqua di Fiori, creo que es Aqua. Tiene una nota acuática que no me gusta porque no me gustan los perfumes acuáticos. Pero este, que es ligeramente más golosillo porque es como el néctar de las flores, es que me encanta. Este es otro, como digo, de Interdi, que tiene el nardo. Pero es que, os lo juro, yo me enamoro de estos perfumes porque los noto súper elegantes. Tienen una belleza, una cosa que son fuera de lo normal y son maravillosos. Vamos ahora con algunos actuales. Tengo aquí papelitos de oler, pero algunos perfumes. Vamos con ellos. Mirad, Black Opium. Vosotras, de los que ya me seguís durante un tiempo, sabéis que Black Opium me encanta. Tenía muchas ganas de tener el original, el primero. Y de repente, pues aparece este Black Opium en colores azules, que es un parfum intense. Y tiene un toque. Mira, ya le falta aquí un piquito, ¿eh? Ya lo he usado unas cuantas veces. Bueno, a ver qué os cuento. Este perfume sí es cierto que tiene una base del Black Opium que me lo recuerda muchísimo. Entonces, cuando lo huelo realmente me siento con ese perfume, sobre todo en el fondo del perfume, y que me recuerda tanto a Black Opium que ya realmente no tengo una locura ni necesidad de tener el primer Black Opium. Luego aparte, pues tiene esa chispita del inicio de esos componentes que les dan frescor, le dan como ese toque licoroso de la absenta y demás, por lo cual me da una vida muy muy rica que me encanta, y yo creo que este lo voy a disfrutar mucho para salir de noche con ese toque fresco y tal, noche de verano. Este perfume es tal cual. Empiezas con esa nota licorosa y luego acabas con ese tono de café del Black Opium. Completamente fantástico. Una de esas compras que es imposible arrepentirme de tenerlo. Sí, señor. Os digo, como os decía al principio, hay veces que te compras un perfume grande y de tanto utilizarlo te llegas a cansar, ¿no? Puede pasar, a mí me puede pasar con la Via Belle. Es un perfume que me gusta mucho. Lo que pasa es que entre que me gusta y que mucha gente lo lleva, te cansas un poquito de él. Entonces, este nuevo perfume de la Via Belle en Rose, ¿qué pasa? Bueno, pues que sí es cierto que tiene ese tono gourmand muy rico de la Via Belle, nos puede recordar a él, pero de repente lo han decorado, le han dado toquecitos frutales, nuevamente con la frambuesa, que es el tono reina de este año, y de repente pues descubres un perfume que está muy rico, sigue teniendo esos toques elegantes de la Via Belle de Lancôme. Sin embargo, tiene esos toques gourmand y demás, y una vida muy especial que le han dado
con los tonos frutales. Por eso digo que mira, pues de repente te has cansado mucho de un perfume porque lo has utilizado mucho, lo ves mucho, pero de repente le retocan, le dan unos toquecitos y resulta que tienes el mismo perfume con una vida y con un sabor espectacular. Aquí lo pongo y me voy. Son unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos llevo? Llevo ya 5 perfumes, 6. Este Mon Paris Couture. Bueno, Mon Paris me gusta muchísimo. Y fijaros, este creo que es, me puedo equivocar, creo que es de 2017. De 2017 o finales de 2018, no lo sé. No me acuerdo. Aquí lo tenemos. Es muy rico. También es de los que he usado poquito porque me gusta mucho y eso. Pero fijaros, ahora entramos en 2018, 2019. Hay tropecientas marcas que se ponen a sacarnos perfumes con nota de frambuesa, que ahora se ha puesto de moda. Pero ya teníamos perfumes con nota de frambuesa. Y este es el claro ejemplo. Mon Paris me encanta. Pero este tiene esa nota de frambuesa y algunas notas frescas, florales y demás, que sí que tiene como cierto toque todavía de Mon Paris, pero con ciertos toques más fresco, un toquecito más actual. Sin duda, es completamente riquísimo. Para mí, esta línea de perfumes de Yves Saint Laurent son súper femeninos, elegantes. Tienen una sensualidad implícita que me parecen arrolladores. Más. Bueno, voy a dejar este y este para el final. Bueno, medio para el final. Bueno, me he traído aquí Good Girl Girl of Now Forever de Elisab. Bueno, los últimos perfumes que he probado de Elisab en esta línea me gustaron mucho. Los utilizo, pero realmente tampoco son de los que más loca me vuelven. Me gustan, pero no son de los que yo pondría aquí con los míos. Sin embargo, creo que de los últimos que han salido, no contra Lancôme, porque yo creo que el de la Vie Belle en Rose es superior a este, es superior aromáticamente. Sin embargo, muy rico. Creo que este año está superando a los perfumes que están saliendo este año, porque Elisab ha sabido encajar muy bien esas notas que se llevan este año y que nos gustan mucho, y lo ha sabido combinar. Fijaros, ya sabéis que hemos descubierto este año muchos perfumes con notas de frambuesa, pero yo creo que ha sabido acertarlo muy bien. Y este es de los que disfruto poniéndomelo. Es verdad que quizá lo reservo más, con esa nota de frambuesa lo reservo más para día de diario, me apetece mucho ponérmelo. Y por ejemplo, Miss Dior, que también tiene frambuesa, lo reservo más para momentos especiales, ¿no? Pero sí que yo lo pongo entre mis favoritos porque yo me veo que voy a salir y lo cojo y me lo tengo que poner porque me apetece utilizarlo, de lo rico, de lo impresionante que resulta para mí. Otro que he descubierto hace muy poquito, muy poquito. Bueno, sí, me encanta, chicas, me encanta. O sea, es Carolina Herrera CH Queens, es de la edición especial. ¡Wow! Madre mía. Creo que este perfume me llegó justo después de un par de decepciones olfativas que andaba reseñando. Y llega este perfume y para mí salva mi olfato. De repente digo, madre mía, a ver con lo que me encuentro. Y me encuentro con un perfume completamente delicioso. Me da igual lo que digan de los flankers, que si es todo lo mismo, que si bla, bla. Pero mira, yo con este perfume digo, sí señor, es un perfume de reina, pero de reina de las fiestas. Un perfume de reina de las fiestas, porque dices, tiene su chispita, porque tiene
por ahí un toquecito de licorcito, luego tiene esos toques frutales y luego tiene el cacao, tiene... Es una pasada de aroma y de verdad, lo pongo entre mis favoritos porque es eso. No es un perfume mega formal, pero es un perfume femenino de mujer que pisa fuerte. Pues sí, tal cual. Y por supuesto, yo no os digo que vayáis de cabeza a comprarlo, pero me encantaría que lo probarais porque creo que este perfume, sobre todo para aquellos que os gustan los de Carolina Herrera, que hay mucha gente que dice, no me gustan los de Carolina Herrera, pero Carolina Herrera se compra y se vende muchísimo. ¿Y cuántos llevo? 3, aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me voy a pasar un poquito en los perfumes porque estos no los quiero dejar. Estos últimos no los voy a dejar. Quizá me paso un poquito con mis favoritos, que sí, ¿sabéis qué? Me diréis, Isa, ¿y dónde deja hasta el perfume? Es que no haría una lista de 50 favoritos. De entre los casi 200 perfumes que tengo en grande, haría una lista con 50 mínimo. Pero estos no los quiero dejar pasar. Venga, mira, tenemos Alien Flora Futura y Alien Fusion. Os digo, este os lo puse en los perfumes de primavera. Alien Flora Futura. Maravilloso, un tipo de floral como no los hay porque es súper único en sus aromas. Y Alien Fusion os lo voy a poner en los perfumes de verano porque tiene frescor, tiene su tono frutal súper veraniego. Es, vamos, momento Jeremy Fragrance. Uy, pues sí, sin duda tiene entre ese toque floral frutal súper rico para el verano y este floral para la primavera. Entonces son dos perfumes que yo no renunciaría a ellos. No puedo decirme a mí misma, bueno, si tuviera este no me compraría el otro. No, porque son dos perfumes que yo no podría pasar sin ellos. Lo adoro. Aquí tengo el Flora Futura, me encanta. Y lo mismo, muchas veces hay listas en los que no los pongo porque sé que recomendar, instar a la gente a probar, porque muchas veces cuando hablamos de los perfumes la gente se emociona y algunas veces la gente se lanza a comprarlos a ciegas. Y Mugler no es para comprarlo a ciegas, yo lo sé, que algo que a mí me gusta y me apasiona muchísimo, pues quizá y a todo el mundo no le va a gustar. Entonces muchas veces no los pongo en las listas de algunas cosas, pero es que me encantan. Me encantan. Uy, es que mira, me llega ese olor. Uy, qué bueno, es que alguien sabe. Es que, mira, este año los perfumes de Mugler me han encantado. Me han encantado. Y estos. Dos de mis súper favoritos. Lo sabéis, mirad. Mira, desde que salió Angel Fruitifier, lo he disfrutado muchísimo. Me lo he llevado a las vacaciones de verano. Me lo llevé mi ángel. Porque me encanta el Fruitifier con sus notas de frutas, con sus toques, que es que parecía un cóctel de frutas, que es riquísimo, riquísimo. El Fruitifier es impresionante. De verdad que sí, me hizo mucho reconciliarme con esos de Mugler. Y yo os lo he dicho alguna vez. A mí me gusta Alien. El ángel de Mugler, el normal, llega a un punto en el que no lo soporto, ¿no? Por esa misma intensidad que tiene, reconozco que es bueno, que es rico, pero probablemente no lo soporto de llevar todo el rato. Me gusta más Alien que Ángel y la verdad, yo no me lanzaría a comprar un Ángel normal grande porque sé que no lo gastaría. Pero sin embargo, es que sus variedades son deliciosas. Y este nuevo que aparece de Ángel o Cruiser creo que es. Bueno,
Dios mío, este ha venido para conquistar el corazón de todos los veraniegos. O sea, fijaros qué rico. En el antes teníamos un cóctel de frutos rojos, de muchos tipos de frutas, pero es que aquí lo tenemos de mango. Y esto sí, es solamente aptos para los no alérgicos al mango. Pero es que este es para disfrutar. Oh, y ahora me huele la cara a Cruiser, pero es maravilloso, de verdad. Estoy contentísima. Creo que muchos de los que me lo decían sabían, notaban mis ansias por conseguirlo y estoy contentísima. Este verano lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Os acordáis que os enseñé los perfumes de primavera? Pues es que este perfume, sí, oye, que no hagáis mucho caso, porque los perfumes cuando a ti te gusta, tú lo usas cuando te da la gana. Cuando te sale del bolso, sacas el perfume y te lo echas en cuando a ti te apetece. Que lo has comprado para gastarlo. Pero yo, de repente, pues oye, como los tengo que ir gastando, pues es verdad. Uso primero los de primavera que he puesto y luego ya me voy a esos de verano que, oye, que tengo muchas ganas, ¿eh? Quiero ya mucho calor para usarlos. Y ya sé que ya me he pasado, en esta lista habíamos dicho poner 10, y ya me he pasado. Y perdonadme que también es verdad que lo he hecho un poquito largo el vídeo, pero es que cuando de verdad estos perfumes me gustan mucho, tengo que contaros qué es lo que me hacen sentir, ¿no? Y voy a cerrar este vídeo con un perfume que yo no sé por qué me gusta tanto. Pero os cuento que lo uso todas las noches. Ya me llegará la gente, ¿para qué usas un perfume por la noche? Y no sé qué. Pues porque me hace sentir muy bien. Me hace sentir genial. Resulta que este perfume, Caress, resulta que es la hija del viento, la fille de air. Bueno, pues desde que llegó a mí, pues quizá, y es un perfume floral que no sea lo más especial del mundo. Tiene una composición principalmente floral, que lo sientes así, que lo que digo, no es ni lo más particular, ni lo más impresionante, lo más elegante, lo más tal, pero me hace sentir, tiene la particularidad que me hace sentir relajada. Mirad lo que tengo usadito. Pues hay muchas noches en las que, después de pasar nuestro día, el agotamiento y demás, me echo unas gotitas de este perfume, un par de fleas, y me voy a la cama y me siento tan bien que no tiene más. Quizá, y como perfume favorito, no os puedo decir eso. No os puedo decir que es un perfume que vais a conquistar, vais a pasar por la calle, se van a enamorar de vosotros. No. Pero lo uso mucho, precisamente por lo bien que me hace sentir. Tiene algo que me relaja, me hace sentir muy bien y me voy con él. Seguramente que vosotras tenéis algún perfume parecido. Yo creo que eso es muy bonito porque encontrar además algo como un aroma que nos relaje, pues ya está. Quizá y eso, y lo estoy utilizando mucho por eso. Que quizá no lo ponga en algunas listas de súper especiales por lo mismo, pero para mí, por lo menos para finalizar este vídeo, para las poquitas chicas, chicos que lleguéis hasta aquí, pues que sepáis que a veces un perfume sencillo, que quizá incluso Caress puede ser difícil de encontrar, pero resulta un perfume atrayente, que quizá en otro momento no lo hubiera comprado porque era una marca que yo ni tan siquiera conocía, pero que cuando llega a mí resulta que es un perfume que me enamora, que tiene su aroma, es sobre todo lo que tiene de especial. Pues bueno, amigos, perdonadme los que habéis llegado hasta estos 25 minutos de vídeo, pero son perfumes muy especiales para mí, que por ahora no me estoy cansando de ellos y que me encanta, son especiales algunos de ellos y me encanta poder compartirlos con vosotros. Así que bueno, gracias por estar conmigo hasta el final y nos vamos a ver el vídeo de María Caratini. Un beso enorme a todos, hasta pronto.